Lucas, de tan solo 12 años, se arrodilló frente a la tumba de su madre, el corazón roto por la tristeza. El cielo gris reflejaba el vacío que sentía en su pecho. «Por favor, mamá, llévame contigo», suplicó entre lágrimas. El viento soplaba suavemente, como si el mundo también estuviera llorando con él. No entendía por qué Dios le había quitado a su madre, la persona que más amaba. En su desesperación, sentía que su vida carecía de sentido sin ella. El dolor de su padre, Martín, era palpable, pero su manera de enfrentarlo era diferente. Se encerraba en su propio sufrimiento, incapaz de consolar a su hijo. Lucas lo veía distante, como si una barrera invisible lo separara. «Papá, ¿por qué Dios nos la quitó?», le preguntó un día, buscando desesperadamente una respuesta. Pero Martín solo lo miró, los ojos llenos de una tristeza insondable, y no dijo nada. Días después, Lucas volvió al cementerio, con la misma súplica en sus labios. Se arrodilló en la misma lápida, pidiendo a Dios un milagro. En medio de su llanto, sintió algo inesperado, una paz interior que nunca había experimentado. Como si una mano invisible lo hubiera acariciado suavemente. No era su madre regresando por él, sino algo diferente, algo que le decía que aún había esperanza. Lucas no lo comprendió en ese momento, pero ese día fue el comienzo de un cambio. Aunque su dolor no desapareció de inmediato, algo dentro de él comenzó a transformarse. Era como si Dios, de alguna manera, le estuviera diciendo que no estaba solo, que su madre seguía con él, pero de una forma diferente. Las semanas pasaron, y aunque la tristeza seguía presente, Lucas empezó a notar pequeñas señales de que la vida continuaba. Cada vez que sentía que no podía más, una extraña sensación de calma lo envolvía. Al principio, lo ignoraba, pensando que era solo su imaginación, pero con el tiempo, empezó a creer que era algo más. Quizá es Dios, pensaba, aunque dudaba. Su madre siempre le había hablado del amor de Dios, pero ahora, sin ella, era difícil confiar en eso. Un domingo por la mañana, Martín lo llevó a la iglesia por primera vez desde el funeral. Lucas no quería ir, pero no tenía elección. Durante el servicio, el pastor habló sobre el amor de Dios en tiempos de pérdida, y aunque Lucas intentaba no escuchar, sus palabras parecían resonar directamente en su corazón. «Dios está contigo, incluso cuando sientes que te ha abandonado», decía el pastor, y esas palabras se quedaban grabadas en su mente. Después del servicio, Martín y Lucas volvieron a casa en silencio. El ambiente entre ellos seguía siendo tenso, como si cada uno estuviera atrapado en su propio dolor, incapaz de alcanzar al otro. «¿Crees que mamá está en el cielo?», preguntó Lucas de repente, rompiendo el silencio. Martín, sorprendido por la pregunta, asintió con la cabeza. «Sí, hijo, lo creo». Esa noche, Lucas oró por primera vez desde la muerte de su madre. No sabía qué esperar, pero sentía que debía hacerlo. «Dios, si realmente estás ahí, ayúdame a entender», susurró. Se quedó en silencio, esperando una respuesta, pero no llegó. Sin embargo, esa misma paz que había sentido en el cementerio volvió a envolverlo, y por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. Con el paso de los meses, Lucas y Martín comenzaron a hablar más, aunque todavía había heridas que sanar. Una tarde, mientras comían en silencio, Lucas finalmente expresó lo que había estado guardando. «Papá, siento que ya no me hablas como antes. No sé cómo manejar esto solo». Martín lo miró con ojos llenos de dolor, sabiendo que había fallado en ser el padre que Lucas necesitaba. Pero también estaba perdido, incapaz de consolarse a sí mismo, mucho menos a su hijo. «Lo siento, Lucas», dijo Martín, su voz quebrándose. «Es solo que no sé cómo seguir adelante sin tu madre. Estoy tratando, pero no sé cómo». Fue la primera vez que admitió su vulnerabilidad, y eso fue suficiente para romper el muro que los había mantenido separados. Lucas, al ver la humanidad de su padre,
sintió un pequeño alivio, como si ambos pudieran empezar a sanar juntos. A partir de ese día, aunque no siempre tenían las palabras correctas, comenzaron a apoyarse mutuamente. Compartían recuerdos de su madre, historias que antes no podían mencionar sin lágrimas. Hablar de ella ya no era un recordatorio doloroso de su ausencia, sino una forma de mantener viva su memoria. ¿Recuerdas cómo siempre cantaba mientras cocinaba?, preguntó Lucas un día, sonriendo. Martín asintió, también sonriendo por primera vez en mucho tiempo. La iglesia se convirtió en un refugio para ambos. Asistían cada domingo, buscando consuelo en las palabras del pastor y en la comunidad que los rodeaba. Poco a poco, empezaron a sentir que Dios realmente estaba presente, guiándolos a través de su dolor. El vacío que sentían no desapareció, pero con el tiempo, se hizo más soportable, y encontraron fuerzas en su fe y en el amor que los unía. Un día, Lucas decidió volver al cementerio, pero esta vez con un corazón más ligero. Ya no iba a suplicar por su propia muerte, sino a agradecer por la vida de su madre y todo lo que ella le había enseñado. Mientras se arrodillaba ante la lápida, susurró: «Te extraño, mamá. Pero sé que estás en paz». Una suave brisa acarició su rostro, y aunque no había nadie alrededor, Lucas sintió una presencia que lo reconfortó. Al regresar a casa, encontró a Martín en la cocina, preparando la cena. El ambiente en la casa había cambiado sutilmente. Aunque la tristeza seguía presente, ya no era lo único que dominaba su vida. Ahora había momentos de paz, de pequeños milagros cotidianos que les recordaban que no estaban solos. «Hoy sentí que mamá estaba conmigo», le dijo Lucas a su padre mientras cenaban. Martín lo miró con una sonrisa melancólica. «Yo también la siento a veces», respondió. Ambos sabían que la vida sin ella nunca sería fácil, pero también sabían que Dios estaba presente, guiándolos a través del dolor. Lucas empezó a ver la vida de una manera diferente, apreciando las pequeñas bendiciones que antes pasaba por alto. Los días de desesperación ya no lo consumían, y aunque extrañaba a su madre, también sentía que había encontrado una nueva fuerza dentro de sí mismo. Un domingo en la iglesia, el pastor habló sobre los milagros. «A veces, el milagro que pedimos no es el que recibimos», dijo, «pero eso no significa que Dios no esté obrando en nuestras vidas». Lucas, al escuchar esas palabras, supo que eso era exactamente lo que había experimentado. Su madre no había vuelto por él, pero el verdadero milagro había sido su propio cambio, la paz que Dios había puesto en su corazón. Con el tiempo, Lucas y Martín encontraron una nueva normalidad. Aunque la ausencia de la madre de Lucas seguía pesando, ya no era una carga insoportable. Cada día que pasaba, ambos aprendían a vivir con el dolor de la pérdida, pero también con la esperanza que su fe en Dios les daba. Lucas había comenzado a encontrar consuelo en los pequeños milagros de la vida diaria, como la calidez de un amanecer o la sonrisa de un extraño. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucas y Martín se detuvieron en una banca para descansar. «Papá», dijo Lucas, mirando al cielo, «¿crees que mamá está orgullosa de nosotros?». Martín lo miró con ternura y respondió: «Lo sé, hijo. Nos está mirando desde arriba, y estoy seguro de que está muy orgullosa de lo que somos». Lucas sonrió, sintiendo una profunda paz al escuchar esas palabras. Esa noche, al regresar a casa, Lucas decidió escribir una carta a su madre. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de expresar en palabras todo lo que había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. «Querida mamá», comenzó, «te extraño todos los días, pero también sé que estás en un lugar mejor. Gracias por todo lo que me enseñaste y por cuidarme desde el cielo». A medida que escribía, sentía como su corazón se aligeraba. Al terminar la carta, Lucas la guardó en su cajón, sabiendo que, aunque su madre nunca la leería físicamente, su espíritu lo entendía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucas durmió profundamente, con el corazón en paz. Sabía que el camino aún sería difícil,
pero también sabía que no estaba solo. Dios estaba con él, y el amor de su madre seguía vivo en su corazón. Lucas comenzó a involucrarse más en la iglesia, participando en actividades juveniles y ayudando en las obras de caridad. Sentía que, al servir a los demás, estaba honrando la memoria de su madre y demostrando el amor de Dios en su vida. El amor no se pierde, solo cambia de forma, le dijo un día el pastor. Esas palabras resonaron profundamente en Lucas, dándole una nueva perspectiva sobre su dolor. Martín, por su parte, también se acercó más a la iglesia. Aunque al principio asistía solo para acompañar a su hijo, pronto encontró consuelo en la comunidad y en la fe. Las palabras del pastor, que antes le parecían vacías, ahora tenían un nuevo significado. Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando creemos que ya no podemos más, reflexionaba en silencio. Ambos comenzaron a compartir más momentos juntos, no solo en la iglesia, sino también en casa. La relación entre padre e hijo, que antes estaba marcada por el silencio y la distancia, se fortalecía con cada día que pasaba. Aunque la pérdida de la madre de Lucas seguía presente, habían aprendido a apoyarse mutuamente y a encontrar consuelo en su fe común. Una noche, después de la cena, Lucas y Martín se sentaron en la sala a hablar. ¿Te acuerdas de cómo mamá siempre decía que Dios tenía un plan para todo?, preguntó Lucas. Martín asintió, con una sonrisa nostálgica. Sí, lo decía todo el tiempo. Y creo que tenía razón. Quizás no entendamos ese plan ahora, pero sé que Dios está obrando en nuestras vidas. Lucas lo miró con gratitud, sabiendo que, aunque la vida seguía siendo difícil, ya no estaban solos. Lucas comenzó a percibir que el verdadero milagro en su vida no era algo grandioso o extraordinario, sino la transformación silenciosa que Dios estaba operando en su corazón. No solo superaba el dolor de perder a su madre, sino que también redescubría el amor por su padre y por sí mismo. La presencia constante de Dios en su vida, incluso en los momentos más difíciles, traía una paz que antes le parecía imposible. Una tarde, Lucas decidió ayudar a una señora que vivía sola en la calle junto a la iglesia. La vio luchando para cargar algunas bolsas, y sin pensarlo dos veces, le ofreció su ayuda. Dios te bendiga, niño, dijo la señora, con una sonrisa suave. Ese pequeño gesto de bondad resonó en Lucas, como un recordatorio de que estaba en el camino correcto, siguiendo los pasos de fe que su madre siempre le había enseñado. Mientras tanto, Martín también sentía ese cambio. Ya no era el hombre atrapado en su propio dolor, sino un padre que, poco a poco, aprendía a demostrar amor y a reconectarse con su hijo. La relación entre ellos, antes marcada por silencios y heridas, ahora florecía. Pasaban más tiempo juntos, hablando de la madre de Lucas, recordando buenos momentos y, finalmente, permitiendo que el amor de Dios sanara sus heridas. Esa noche, después de la cena, Martín y Lucas se sentaron a la mesa en un silencio cómodo. Papá, dijo Lucas, rompiendo el silencio, ¿crees que ella nos ve desde allá arriba? Martín sonrió tristemente, pero con una mirada de esperanza. Lo creo, hijo. Y creo que está muy orgullosa de nosotros. Las mañanas eran diferentes ahora. Lucas ya no despertaba con ese peso abrumador en el pecho, sino con una sensación de ligereza, algo que sabía que venía de Dios. Seguía visitando el cementerio, pero ahora sus visitas estaban llenas de gratitud. Ya no pedía que su madre lo llevara. En su lugar, agradecía por el tiempo que habían tenido juntos y por la fuerza que recibía para seguir adelante. Sentía que su madre estaba en paz, y eso lo consolaba. Un día, al regresar de la escuela, Lucas encontró a Martín con un viejo álbum de fotos en la sala. Se sentó junto a su padre, curioso, y juntos comenzaron a revivir recuerdos de cuando su madre estaba viva. Las fotos contaban historias felices, momentos de pura alegría. Ella siempre creyó que el amor de Dios nos sostendría, incluso en los peores momentos, dijo Martín, con la voz entrecortada.
Lucas asintió, sintiéndose bendecido por haber tenido una madre tan especial. A medida que pasaban las páginas del álbum, la añoranza que Lucas sentía por su madre comenzó a transformarse. Ya no era un agujero de dolor en su pecho, sino un recuerdo de amor, fe y valentía. Cada foto traía una sonrisa, un buen recuerdo, y Lucas comenzó a darse cuenta de que su madre aún estaba con ellos, de una manera diferente, pero siempre presente. Creo que nunca nos dejó de verdad, dijo Lucas, mirando a Martín, quien estuvo de acuerdo con lágrimas en los ojos. Al final de la tarde, Lucas subió a su habitación, aún pensando en las fotos y en los recuerdos que habían compartido. Se recostó en la cama y oró en silencio, agradeciendo a Dios por cada pequeño milagro que había realizado en su vida. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ya no estaba solo. Dios estaba con él, y eso hacía toda la diferencia. Lucas, ahora más fortalecido por la fe, comenzó a involucrarse más activamente en las actividades de la iglesia. Se unió a grupos juveniles, donde conoció a otros adolescentes que también enfrentaban luchas personales. Compartir su historia con ellos no solo ayudaba a los demás, sino que también le hacía darse cuenta de cuánto había crecido. A veces, creemos que estamos solos en el dolor, pero Dios siempre está allí, cuidando de nosotros, incluso cuando no lo vemos, dijo en una de las reuniones. Las palabras de Lucas resonaron entre los jóvenes, muchos de los cuales venían de hogares problemáticos o enfrentaban desafíos similares. Se convirtió en una fuente de inspiración para ellos, mostrando que, a pesar de las tragedias, el amor de Dios nunca los abandonaba. Cuando perdí a mi madre, pensé que el mundo había terminado, confesó Lucas en una reunión. Pero Dios me mostró que nunca estamos solos. Nos da la fuerza para seguir. Mientras tanto, Martín observaba, orgulloso, el crecimiento de Lucas. Ver a su hijo reconectarse con la vida y con la fe le traía una alegría indescriptible. Él también participaba activamente en la iglesia, sintiéndose cada vez más renovado por la fe. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ahora era superado por el amor, la esperanza y la certeza de que Dios estaba guiando cada paso que daban. Juntos, padre e hijo se convirtieron en ejemplos vivos de cómo la fe puede transformar vidas. Aprendieron que el verdadero milagro no estaba solo en algo sobrenatural, sino en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante, incluso después de las peores tormentas. Cada nuevo día era una oportunidad de renovación, y ambos sabían que, con Dios, todo era posible. Ahora, al final de su viaje de duelo y renovación, Lucas y Martín se veían como personas completamente transformadas. El dolor que antes los separaba había sido sanado por el amor de Dios, que los unió nuevamente. Lucas miraba hacia el futuro con una confianza que nunca había imaginado tener, sabiendo que su madre siempre estaba con él, y que Dios lo guiaría, sin importar lo que sucediera. Dios nunca nos abandonó, papá. Creo que ahora lo entiendo, dijo Lucas, sonriendo. Martín, por su parte, se sentía finalmente en paz. Ya no se culpaba por la distancia que había creado con Lucas después de la muerte de su esposa, porque sabía que ambos habían sido sanados por la gracia divina. Tenemos mucho que agradecer, hijo. El amor de Dios nos trajo hasta aquí, respondió Martín. Sabían que la vida aún traería desafíos, pero ahora eran más fuertes, listos para enfrentarlos juntos. Un domingo, durante el culto, el pastor hizo una oración especial por todos los que habían perdido a seres queridos. Lucas, sentado junto a su padre, cerró los ojos y sonrió, sintiendo una cálida presencia en su corazón. Sabía que su madre estaba en paz, y más que eso, sabía que Dios había respondido a sus oraciones, trayendo consuelo y sanación, incluso en los momentos de mayor desesperación. Al salir de la iglesia, padre e hijo caminaron uno al lado del otro, compartiendo una complicidad que solo el amor de Dios podía haber restaurado.
Aprendieron que el verdadero milagro estaba en la transformación de sus corazones y en la certeza de que, a pesar de las dificultades, nunca estaban solos. El amor divino, al final, tenía el poder de sanar todas las heridas.